Muy buenos días, estamos aquí definiendo quién comienza porque si el tema es extrema derecha, pues el asiento que ocupa ese sitial debe iniciar y ni modo, me tocó a mí en la tómbola de las ideologías. Así que, pues muy buenos días a la audiencia de Radicales, buenos días colegas. Estamos aquí para discutir un tema que es importante no solo en México, sino también en el escenario internacional. Porque es importante contrastar que las extremas derechas, y eso vamos a platicar el día de hoy, pues tuvieron este fin de semana signos ahí muy interesantes. El primero de ellos es la renovación de imagen del Partido Acción Nacional, que ya abordaremos qué significa, y también el mensaje que da un personaje como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Como para dar un segundo arranque de su ya reciente inicio de movilización política, que no sabemos en qué vaya a derivar, posiblemente en una testimonial candidatura presidencial. Probablemente es algo solo para tratar de seguir estirando la liga para no pagar impuestos, que ese es el objetivo de fondo. Y que, por cierto, mientras los partidos políticos buscan fechas muy simbólicas, o los movimientos políticos buscan fechas muy simbólicas para darse a conocer, Morena, por ejemplo, eligió la fecha del 2 de octubre de 2011, el 2 de octubre que es tan importante para las izquierdas mexicanas. El PAN eligió el 16 de septiembre de 1939, una fecha patria, y bueno, Salinas Pliego elige el día de su cumpleaños como buen narcisista de extrema derecha. Entonces, creo que es un tema que debemos aquí analizar las diferencias entre estas derechas, o más bien estamos presenciando una derecha que se corre a la ultraderecha. Estamos en esta sacudida de máscaras y vale la pena analizarlo en Radicales. Bueno, ya me tocó a mí ser la extrema derecha, pero pues nos corremos hacia la izquierda para ir dando esta reflexión. Bueno, muy buen día a usted que nos escucha, buen día a la mesa. Sí, es muy apasionante hablar de la política en nuestro país y también, obviamente, de lo que pasa en el mundo. A mí en particular me gusta más hablar de lo que pasa en México. Y me gusta también el tiempo que estamos viviendo con definiciones que todo el mundo está tomando respecto de dónde se ubica en el ámbito de la política. ¿Qué piensa? ¿Qué define? Porque todo está absolutamente todo en discusión. Y hay que discutir tanto quienes están tomando decisiones desde el poder público, como discutir también quienes son los antagonistas, los opositores a quienes están tomando decisiones en el poder público. Yo sostengo que en México no hay derecha y ultraderecha. Es la misma derecha. Es la derecha y ultraderecha Ricardo Salinas Pliego. Pero la derecha y la ultraderecha idénticas son Claudio X González. La derecha y la ultraderecha es el Partido Acción Nacional. La derecha y la ultraderecha es también el PRI. La derecha y la ultraderecha también es el Partido Movimiento Ciudadano. La derecha y la ultraderecha es Televisa, es TV Azteca, es Excelsior, es Reforma, es el Universal, es un sector del periodismo y de la opinocracia al servicio del PRIAN, que es la derecha y la ultraderecha. En ese sentido, lo que hemos advertido a partir particularmente del sábado, en dos diferentes momentos, en diferentes lugares y por razones diferentes, son dos expresiones de esa derecha mexicana que expresamente se corre más a la extrema derecha. Le he leído por ahí, es que el PAN estaba en el centro. Esa es una absoluta estupidez. No. El PAN siempre ha sido el partido de la derecha. Y el PRI también, salvo en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, y su derechización de manera
importante comenzó, sí, con Manuel Ávila Camacho, pero fundamentalmente con el creador del PRI, que es Miguel Alemán Valdés. Un presidente de derecha fue Miguel Alemán Valdés, sin duda. Después, Adolfo Ruiz Cortines, también por la corrupción brutal del alemanismo, se moderó, era un hombre más mesurado. Y luego viene López Mateos, que tuvo unos ciertos arranques más declarativos que políticos progresistas. El libro de texto gratuito es importantísimo en el gobierno. La propia nacionalización de la industria eléctrica, que es importantísimo también. Pero estuvo al servicio del sector empresarial también. Fue un represor de los movimientos populares. Y luego viene Díaz Ordaz. No es el emblema Díaz Ordaz de los gobiernos de derecha del PRI, indiscutiblemente. Y otro que les da un poco de penita a la derecha reivindicarlo como propio, pero Luis Echeverría Álvarez. López Portillo, al servicio del Grupo Monterrey, que hasta en sus propias memorias lo dice, que después lo traicionaron, como a Peña Nieto en su momento. Viene la época del modelo neoliberal y los que gobiernan son la derecha. Por un lado el PRI y por otro lado el PAN. Así es que decir es que el PRI no era la derecha, por supuesto, ese bloque histórico que era el PRI y luego ya en coalición con el PAN, de facto y luego formalmente, pues son eso, la derecha en México. Que no nos extrañe, por cierto, que vuelvan a unirse, porque eso va a ocurrir. No es cierto que se acabaron las alianzas PAN-PRI, eso es una falsedad. Les voy a adelantar, en 2027 en Nuevo León van a ir juntos, el PRI y el PAN. ¿A quién van a postular para la gubernatura? Adrián de la Garza, el priista alcalde de Monterrey. En Campeche, desde ahora se los adelanto, se van a aliar el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? Para ganarle a Morena en el desastroso gobierno de Laida Sansores. Sí, ya sé que a usted le gusta a Laida Sansores y está bien, pues vote por ella o por quien ella vaya a decidir. Cierro mi primera participación diciendo también que se están reagrupando después del fiasco del 2024 todos los factores políticos de la derecha y de la extrema derecha, que son exactamente los mismos. No es raro que ayer Vicente Fox haya definido como extraordinario candidato ciudadano a Ricardo Salinas Pliego, porque esa es una posibilidad real hoy. Tampoco es extraño que Felipe Calderón, 7 años después de que fue por última vez a la sede nacional del PAN, después de que su mujer fue cepillada como candidata presidencial por Ricardo Anaya, reaparezca anoche en la sede nacional del PAN junto a Jorge Romero, a quien acusa de corrupción reiteradamente de corrupto. No les importa si son corruptos, porque la corrupción es intrínseca a la derecha y la ultraderecha. Lo que quieren es evitar más derrotas, y la posibilidad de que haya más derrotas es unirse todos. En primer lugar, ahora, los que se definen en algunos sectores como ultraderecha, pero que son exactamente los mismos. En fin, yo aquí dejo esta participación porque voy a recordar un poco este libro que escribí hace ya 20 años, que es el PAN y que se llama El engaño, prédica y práctica del PAN. Después me arrepentí porque el diseñador de Grijalbo me había puesto PAN y PRI, la portada como PAN y PRI. Y yo dije que no, porque pensaba todavía yo que podía efectivamente ser más atractivo un diseño con el PAN, ya en su decadencia, en su degradación, que aquí en este libro describo. Pues para una reedición, sí, la portada del pues PRI. Sí, es un libro muy voluminoso y muy documentado sobre cómo fue la corrupción
del PAN hasta niveles que hoy conocemos. Pues sí se necesita esa reedición, Álvaro Delgado. La solicitamos desde esta mesa de radicales. Sí, de acuerdo. Híjole, a ver, ¿por dónde empezar? Está el caso de lo del sábado, que hay varios elementos que también llaman mucho la atención de esto que ya empezabas a comentar tú sobre los pequeños teatros que vimos en el Gran Teatro, ¿no? Lo de decir, se acabaron las siglas antes del PAN, pero que estuviera Claudio X González tras bambalinas diciendo, no, a nuestra alianza no la dan por muerta, ¿no? Incluso en el mismo evento con contradicciones de ese tamaño. Pero también creo que es importante destacar la presencia o la reproducción de dos mensajes, ya que no alcanzaron a llegar, o no sé ahí qué habrá pasado, de dos personajes que se habían dicho como apartidistas, ¿no? Que son Enrique Krause, y me parece todavía más de llamar la atención lo que pasó con Lorenzo Córdoba, ¿no? Que él sale de la presidencia del INE diciendo que ya se iba a dedicar a la vida académica, que ya se iba a encerrar en la UNAM a dar clases, a hacer investigación, pero que poco a poco ha ido ya dando las señales de lo que viene en su carrera política, ¿no? Así como Álvaro decía, les aseguro que van a ir en alianza, que esas alianzas no se van a acabar. Lo de Lorenzo Córdoba también va a ir para adelante, porque es muy complicado decir o seguir sosteniendo que es una persona, un político independiente, cuando manda un mensaje en el evento de un relanzamiento de un partido político, ¿no? Entonces, también por ahí yo creo que en el mediano plazo vamos a estar viendo ese destape de las intenciones de Lorenzo Córdoba. Yéndonos a esto, ¿no? De cómo tenemos un grupo muy amplio de personas que se resisten a ponerse las camisetas, pero que sabemos muy bien ya en qué bandos están, ¿no? Entonces, pasó desde mi punto de vista muy desapercibido lo de Lorenzo Córdoba, porque todavía hay como esa insistencia en dejarle la máscara de independiente, como por ejemplo también estuvo... ¿Desapercibido dónde, Dani? De los medios. No, es que es parte de lo mismo. Lorenzo Córdoba es prián. Y es de derecha y es de ultraderecha. Y los que lo tratan de ocultar, pues son los mismos. Pues sí. Perdón por la interrupción, sí. No. Pero en efecto, como que no se subrayó la presencia de un mensaje de Lorenzo Córdoba, como sí destacaron, por ejemplo, de Enrique Krause. Claro. ¿No? Sí. Pero yo creo, perdón por la interrupción, pero en efecto, por eso les da un todavía, ¿no? Algunos les da penita todavía reivindicarse como parte de un proyecto de derecha, y son los que se dicen muy objetivos. Son los vergonzantes, los que les da penita todavía asumirse de derecha. Y porque piensan que solamente con cambiar el logo va a cambiar toda la opinión que tiene la gente de ellos. Pues eso tiene una mala noticia, no sabemos cuánto le habrán pagado ni a quién, pero ese logotipo pues no les va a venir a lavar la cara a Margarita Zavala, a Federico Doring, que, o sea, simplemente con ese ejemplo de que Federico Doring ahorita sea como uno de los máximos exponentes del nuevo panismo, termina por decirte que están realmente podridos, que realmente están en el sótano, ¿no? Entonces, sí, lo de Lorenzo Córdoba todavía entra en ese asunto de todavía no lo destapes como panista, porque todavía podemos explotar más la imagen de el yo defiendo al INE, del académico, del intelectual, ¿no? Entonces, ese asunto, destacarlo, Lorenzo Córdoba envió un mensaje a este relanzamiento del PAN. Lo otro también que me gustaría poner sobre la mesa es como la realidad en la que están la derecha o ultraderecha en México, que a quienes no comulgamos con esa ideología, pues nos da unos momentos de respiro, porque podríamos cuantificarlo con dos datos, ¿no? Por ejemplo, las firmas que obtuvo Eduardo Verástegui. Por eso yo le decía el pocas firmas, porque esta última vez que él intentó ser candidato independiente, juntó solamente 139,000 firmas, que era el 14.4% de lo que le pedía el INE, ¿no? Entonces, hubo entidades en las que acumuló 100, la mayoría las tuvo en Guadalajara, en el centro del país, pero hubo entidades donde le dieron 100 firmas acaso, ¿no? Le faltaron 822,000 para estar en la boleta. Y el otro caso sería el de Xóchitl Gálvez a partir de la votación que recibe Hugo Aguilar como cuando sale electo como presidente de la Corte,
que tuvo 6 millones de votos, Hugo Aguilar, que fueron más de los que el PRI obtuvo con Xóchitl Gálvez como su candidata. Entonces, estos dos datos nos ponen en un escenario quizás un tanto positivo de que la derecha o ultraderecha, pues en México todavía no tienen ese terreno tan ganado, ¿no? Primero, personajes outsiders como Verástegui, pues todavía no logran penetrar en la sociedad mexicana, y por el otro, los partidos políticos del PRI derecha, del PAN derecha, pues están pasando por uno de sus peores momentos. Eso no solamente es como para decir, ay, sí, no pasa nada, aquí la ultraderecha no entra, porque la derecha y la ultraderecha no solamente tienen personajes, tienen también y concentran un gran poder económico. Entonces, por eso siempre hay que hablar de ambas cosas y nunca darlos por muertos. Pero sí es como una señal a Morena, a la izquierda, no solamente partidista, sino a la izquierda general, de que no se tienen que dejar espacios abiertos o descuidados porque la derecha está al acecho, ¿no? Podemos tener estos dos datos que nos dicen ahorita no son una amenaza real, pero sí dependen del descuido de lo que se haga bien y sobre todo de lo que se haga mal desde el gobierno. Entonces, empezaría por poner esos datos. México, dicen México y gritan, defendamos México, patria, familia y libertad. Ese es el mismo eslogan que trae Milei en Argentina. Pero ¿qué significaría, entendiendo para los del Partido Acción Nacional, patria, familia y libertad? Patria para beneficiarse de ella, familias para destruirlas y libertad para quedar en impunidad. Uno de estos grandes ejemplos, y panistas hay varios, pero uno de ellos es la propia María José Gamboa, que es legisladora del Partido Acción Nacional en Veracruz, en federal por Veracruz, por el PAN. Ella en 2014-2015, no recuerdo exactamente el año, atropella a un joven, lo mata y queda en total impunidad. Eso es lo que en realidad defienden. Manejando ebria, atropella a un joven, lo mata y queda en total impunidad. Es la fecha en la que no se hace justicia y hoy es diputada por segunda o tercera ocasión, si no estoy mal. Muy amiga de los Yunes hoy, que están con la 4T, lamentablemente. Eso es lo que en realidad significa, ¿no? Patria, familia y libertad. Ahí también estaba, por ejemplo, otra de las cosas a las que no se le hizo mucho eco porque tampoco conviene y que es mejor jugar esa carta de espacio, es la propia Alessandra Rojo de la Vega con el pañuelo morado. ¿Cómo vas con el pañuelo morado? Gritando patria. Gritando patria, exacto, patria, exacto. ¿Cómo le va a explicar a los panistas cuando salga a defender a las mujeres que están exigiendo un aborto legal y seguro? ¿Cómo va a salir a defender a las mujeres que están acusando a sus agresores de que les aventaron ácido? No logro entender cómo va a justificar eso. Pero, ¿qué es lo que, y coincido mucho con lo que dice Álvaro, ¿a qué le está jugando el PAN? ¿Por qué ocultan a Lorenzo Córdoba? ¿Por qué tampoco le hacen tanto eco? Pues porque tampoco, no van a sacar sus cartas en este momento si no les funciona eso de no irse en alianzas, porque claramente no funcionó que fueran en alianzas en muchas entidades y van a buscar irse cada quien por su lado. También es cierto que hay muchos lugares en los que ya no pueden entrar sin alianza. ¿Qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar a alguien que haga la chamba de intentar robarle votos a Morena con la narrativa de Morena, algo similar a lo que intentaron hacer con Xóchitl Gálvez, que también estuvo presente ahí. Entonces es jugar un poco con a ver qué pega, chicle y pega. Si no funciona el que nos vayamos todos juntos, entonces vámonos separados. Pero y si no funciona que nos vayamos separados, ya tenemos a ciertos perfiles que en ciertos lugares en donde queremos ganarle a Morena van a conquistar, o esa es la idea que tienen, van a intentar conquistar con esas narrativas progresistas, que es algo que también hace Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano va por la vía diciendo que son progres, pero en los hechos veamos cuántas mujeres tienen en los gabinetes, veamos cuánto han defendido y cuánto han avanzado. Públicas en Jalisco y en Nuevo León. ¿Cuántas exactamente? Porque todos dicen, ay, no, vean, está Patricia Mercado, ella sí legisla por el tazo dorado. Los gobiernos, sí, siempre nada. Ya nos hacía falta sacar a Patricia Mercado. Siempre es, pero tenemos a Patricia Mercado. Exacto, y sacan el Patricia Mercado como el tazo dorado de vean cómo nosotros sí somos progres, ¿no? Ajá. O a Laura Ballesteros también, vean cómo nosotros. Dices, no es suficiente que tengas a Patricia Mercado. No funciona así. No las haces candidatas, no las pones en puestos realmente de poder, no las estás empoderando, no funciona. Y hay una profunda división dentro del Movimiento Ciudadano entre hombres y mujeres, y lo alcanzamos a ver. Pero a eso vamos, el PAN está intentando jugarle por ahí. Y luego viene esta estrategia que es donde también tiene mucha similitud con Salinas Pliego. Además, el mismo eslogan, lo cantan los dos. El de intentar comprar
estas simpatías. Sale Jorge Romero a decir con Azucena Oresti que van a estar rifando mes con mes un iPhone 17 y que no tiene nada de ilegal. Dice Jorge Romero que no tiene nada de ilegal, que lo hacían sus fundadores, ¿no? Casi nuestros padres fundadores rifaban refris, así. Sí, vendían boletos para la rifa de automóviles. Ahora, en realidad, cuando dice Jorge Romero que no tiene nada ilegal, han pasado muchos años desde que los fundadores hacían estas rifas hasta la actualidad. Si juntamos tanto la Constitución como la famosa LEGIPE, como la Ley General de Partidos Políticos, y juntas las tres, la única rifa que podrían hacer los partidos políticos es para financiamiento. Son rifas para financiarse. Estas son las únicas rifas que podrían hacer, sorteos para financiarse. Eso está en el código, está en el artículo 66 de la Ley General de Partidos Políticos. Esa es la única rifa. Para que esa rifa funcione, esa rifa o sorteo, tendrían que solicitar a la Secretaría de Gobernación la inscripción, porque Secretaría de Gobernación es la que regula rifas y sorteos. Tendrían que solicitarla, registrarla y demás. Y bajo esa premisa, entonces, podrían hacer rifas con el único objetivo de obtener un financiamiento de sus simpatizantes militantes, como si fueran las cuotas. Eso es lo único que podrían hacer como rifas los partidos políticos. Cualquier cosa que ellos hagan para llamar a la participación política, que no sea a través de la conciencia, a través de publicaciones, a través de difusión, que está debidamente regulada en estas tres leyes, es considerado coacción, es considerado una dádiva. Eso en el INE se ha debatido muchas veces y lamentablemente también ha pasado desapercibido. Es algo similar a lo de las tarjetas rosas. ¿Cuál podría ser la similitud? Cuando tú estás en un partido político, estás para votar y ser votado. Todo se resume al voto. Entonces, cuando los partidos políticos, y esto le pasó, por ejemplo, al Partido Verde en 2015 y 2016, cuando empezaron a hacer jornadas para regalar lentes, y empezaron a hacer jornadas de salud para regalar lentes, y empezaron a regalar lentes a las personas que llegaban. Eso fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral en 2015-2016, porque justamente el argumento era, no puedes coaccionar a que la gente se afilie a tu partido político a cambio de algo. Y fue un análisis que hicieron justamente entre el artículo 41 de la Constitución, el artículo 7 y 59 de la Ley General de Partidos de la LEGIPE y el artículo 66 de la Ley General de Partidos Políticos. La única rifa o sorteo o regalo que tú puedes hacer es a tus simpatizantes ya afiliados y demás, y en el caso de las rifas exclusivamente para obtener algún financiamiento. Eso está debidamente calculado, es decir, Jorge Romero sale a decir que va a cometer prácticamente un delito electoral, que es coacción. Las personas tienen que afiliarse y participar en los partidos políticos de forma libre y completamente informada, debe ser voluntaria. También están prohibidas las afiliaciones corporativas, o sea, todo eso está prohibido. Entonces, al momento en el que sale Jorge Romero a decir vamos a rifar un iPhone 17 cada mes para que los jóvenes participen en la vida política y entonces puedan afiliarse al Partido de Acción Nacional a través de la aplicación, está hablando de cometer algo que es ilegal y que debería de ser algo que se presente en el Instituto Nacional y que se debata, así como se debatió con el Partido Verde en esa misma época. Están haciendo exactamente lo mismo. Pero el problema a fondo ya ni siquiera es ese. Ya ni siquiera es la rifa de un iPhone cada mes, que vale cerca de 50,000 pesos, mes con mes durante no sabemos cuánto tiempo, iPhone 17. El problema es que quieren comprar esa simpatía. La desesperación es muy grande. Están como cuando Salinas Pliego sale a hacer regalos de voy a regalar 100,000 pesos a quienes me sigan ahorita. O a la invitación a la fiesta de cumpleaños. Exacto. El próximo sábado. Exacto. Es como de vengan a verme. Es mucho de estoy tan desesperado que... Es compra de amor. Compra de amor. Esa compra de amor. Es que amor, sí. Amor comprado. Amor, ¿no? Comprado. Es que sí, están comprando amor. Están comprando amor. Están comprando amor. Están comprando simpatía política. Eso es lo que quieren. Que no es sincero, A ver, al menos es una transacción, ¿eh? No esperen que la gente los quiera realmente y que los hagan a defender cuando les están comprando. Y eso es lo que están haciendo. O sea, compra tu amor aventurero. Eso es lo que están haciendo en realidad. Entonces, ya no, el propio sábado ya no sabías si era la marcha zombie o eran los panistas. Se fusionó un poco por ahí entre los zombies y los panistas en Insurgentes y Reforma. Fue más creativa las marchas zombie. Sí, también sí, más creativa la de zombies y la de los alebrijes. Pero un poco va dedicado esto a venden caro su amor aventureros. Bien, bueno, es que es muy, muy interesante este momento. Yo traje un par de lecturas muy importantes que son análisis, estudios sobre la ultraderecha a nivel global
contemporánea. Este libro se llama Fox. Bueno, también. Vox frente a la historia, también aplica para Fox. Es Vox frente a la historia, coordinado por un historiador español, Jesús Casquete. De dos historiadores argentinos, Hernán Confino y Rodrigo González Tizón, que se llama Anatomía de una mentira, quiénes y por qué justifican la represión de los 70, y de Alejandro Grimson, Desquiciados, los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, enfocado sobre todo en Argentina. Más allá de las profundidades de cada texto, hay una coincidencia que uno tiene que resaltar. Uno de los rasgos de la ultraderecha contemporánea, y que incluye a la mexicana, es que se usa el pasado, se usa la historia, ya no para construir un discurso con base en una interpretación conservadora de ese pasado. Ahora lo que hacen estos personajes es de plano mentir. Es decir, ya no hay una interpretación a modo de los hechos históricos, sino que hoy de plano hay una distorsión y una exaltación de cosas que nunca ocurrieron. Y eso hay que manifestarlo hasta el cansancio, porque cuando tú sustentas una visión de mundo con base en un proyecto conservador, pues es preocupante, pero hay al menos un intento de proponer algo. Aquí estamos ante gente que de plano no tiene idea de nada, distorsiona, miente cínicamente y con base en eso construye su ideario. En algún momento se publicó en México un libro que se llamaba Notas de Socialismo y Progresismo Religioso, de un personaje que se llamaba Rigoberto López Valdivia, publicado por la editorial Yus, que era la de Abascal, Carlos Abascal Infante, el padre, y donde publicaba Salvador Borrego, este escritor filonazi mexicano, el primer autor revisionista en lengua castellana de los hechos del Holocausto y exaltador de Hitler. Este era el tipo de literatura que publicaba Abascal. Y en este libro era de llamar primero en Yus y luego en Editorial Patria. Así es, luego en Patria. Rompió. Así es. Y es importante señalar que estos libros tenían, desde luego que eran panfletos de extrema derecha, hiperreligiosos, pero tenían una particularidad y era la de que no negaban la historia. Ahí, por ejemplo, López Valdivia decía por qué en México, en la zona de donde hoy es Guadalajara, el estado de Jalisco, decía por qué ahí había en su visión, por qué había ahí un mayor apego a los valores tradicionales que básicamente cuando hablan de valores tradicionales es el cristianismo hispanista y el nacionalismo desde una perspectiva religiosa, católica. Entonces él decía, bueno, lo que ocurrió fue que aquí llegaron los conquistadores y encontraron una resistencia más fuerte que en el resto del país, de los naturales, que es la manera en que se referían a las comunidades, bueno, a la población originaria, y decía, y bueno, como encontraron una resistencia tan fuerte, pues los tuvieron que matar, ¿no? Pues ni modo, pues es que así era en ese entonces, y pues como estos fueron demasiado necios en no dejarse conquistar, pues tuvieron que matarlos a todos. Es decir, por supuesto que es una interpretación atroz, pero el tipo no está negando un hecho. El tipo no está negando que efectivamente la colonia fue descarnada, impositiva, cruel, sanguinaria en esa región. Él da una interpretación conservadora de por qué, pero no niega el hecho. Y la ultraderecha contemporánea se ha especializado en sí negar hechos. Por ejemplo, pongo el caso de la ultraderecha argentina que hoy encabeza Javier Milei, de quien Salinas Pliego es un intento de imitador, y lo que hace... Y el PAN también, ¿eh? No, y claro que también el PAN. En mi segunda intervención voy a meterme con estos personajes. Ahorita yo cierro con este dato, que la ultraderecha argentina en este momento tiene la particularidad de que está no haciendo una interpretación conservadora del pasado, sino negando y omitiendo hechos importantísimos. Por ejemplo,
los desaparecidos, la matanza que padeció ese país a manos de la dictadura, encabezada en su primer momento por Rafael Videla, en un país que hay que también recordarlo, fue el único de América Latina que logró condenar a algunos de sus dictadores, a diferencia de Brasil, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Chile, donde Pinochet murió como senador vitalicio. Y ahí en Argentina sí lograron hacer algo de justicia. Rafael Videla, en un acto de justicia histórica, murió en la cárcel, y en un acto de justicia poética murió en el retrete. Y estos señores lo sacan del retrete porque lo quieren de vuelta con base en mentiras. Y hoy es lo que está haciendo Salinas Pliego al contratar a este panfleterillo ahí muy menor, Sonsonete, no me acuerdo cómo se llama, Sunsunegui, una cosa así, ajá, para hacer este documental donde están haciendo exactamente lo mismo que hace la ultraderecha contemporánea, que es no hacer una interpretación conservadora del pasado, sino de plano distorsionarlo, mentir, tergiversar, para de ese modo adecuar una realidad compleja a sus horribles prejuicios. Ya que mencionas a Abascal, padre, que fue director de la editorial Jus, que editaba efectivamente libros en los que se desplegaba erudición muy conservadora. Y ya que mencionas también a López Valdivia, un militante también de la extrema derecha, militante inclusive de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es importante pues hablar de los ideólogos o de los pensadores de la derecha y de la extrema derecha hoy en México. Y cuando uno habla de los pensadores, también de los propios dirigentes. Y cuando uno escucha el discurso que pronunció Jorge Romero Herrera, el presidente del PAN, el sábado, pues uno no puede más que concluir que por eso están donde están. No hay una sola idea. Son frases que pretenden ser efectistas, pero ni siquiera a los panistas les llegan. No hay una sola idea, ya no digamos de nación. No hay un solo planteamiento sobre la corrupción, sobre la desigualdad, sobre inclusive la economía en nuestro país. Y esa anemia intelectual, esa pobreza intelectual, explica en buena medida por qué en lugar de una refundación, de una reestructuración, hablen de un relanzamiento. Las palabras importan, como importan efectivamente que recurra el PAN ahora a la misma narrativa o las mismas palabras de Milei en Argentina, Vox en España, Bolsonaro en Brasil y el propio Trump y la parte más ultra del trumpismo. Patria, familia y libertad. Y yo leí algo que escribió Celeste Tosolini, una académica argentina, que me pareció muy breve y muy pertinente en relación al relanzamiento del PAN. Dice algo que tú abordas también en esta intervención, Héctor Alejandro. Dice, la ultraderecha global ha aprendido algo. Los símbolos importan. Por eso intenta apropiarse de palabras que pertenecen al pueblo, patria, familia, libertad, y vaciarlas de contenido para reescribir la historia. El relanzamiento del PAN bajo ese lema no es casual. Forma parte de una estrategia internacional que busca dar un barniz moral a proyectos profundamente regresivos. Si alguien ha traicionado a la patria, son ellos. La vendieron y aún hoy piden intervención extranjera. Si alguien destruyó a las familias mexicanas,
fueron ellos, con violencia, pobreza y desigualdad. Y si alguien odia la libertad, son ellos, que gobernaron con miedo, censura y represión. El PAN podrá cambiar su logo, pero no su historia. Podrá imitar los discursos de la ultraderecha global, pero no ocultar su vacío. Esa es la disputa comunicacional más importante de nuestro tiempo, en México y en todos lados. Impedir que nos arrebaten los principios que siempre han sido la causa de los movimientos populares. Esto a mí me parece una muy brillante, porque efectivamente me sirve también para retomar lo que parece un acto de heroísmo de Ricardo Salinas Pliego, del PAN y de toda la derecha y la extrema derecha de México. El heroísmo para dar la batalla cultural. Yo creo que sí hay una batalla intelectual, una batalla cultural, una disputa por la nación. En el caso nuestro, una disputa por México. Hay dos proyectos y en eso debemos tener mucha claridad, no solamente nosotros que estamos en la mesa, sino usted que nos ve y que nos escucha. Hay dos proyectos de nación y efectivamente uno define, no porque uno sea soldado de un proyecto que hoy está en el gobierno, no. Sencillamente, ¿con cuál proyecto nacional nos identificamos? Abiertamente, no vergonzosamente, Dani, con quienes aún hoy se dicen que son ajenos al proyecto conservador. Ya no hay manera de que esconda Lorenzo Córdoba su carácter prianista, porque esa fue la función que cumplió como presidente del INE. O Enrique Krause como ideólogo del proyecto conservador. Hombre, ¿no fue él quien aconsejó al PRI y al PAN unirse en un desplegado? No, se reunían en la oscuridad, en vez de hacerlo de manera abierta. Ahí lo estamos viendo, Enrique Krause, como a Lorenzo Córdoba, como, ojo, Aznar. Yo creo que hubiera sido más congruente a Santiago Abascal, en lugar de Aznar, ¿no? Pero también se ha ocultado, ¿sabes qué? Que estuvo ahí el obispo de Cuernavaca. El obispo de Cuernavaca es un jerarca de la Iglesia Católica, el más conservador, el más antiizquierda y el más antimorena. Él tiene todo el derecho de pensar como le venga en gana. A lo que no tiene derecho es hacer política como la ha hecho desde el púlpito y en coyunturas electorales. Esa es la derecha, es la ultraderecha. Es el PAN y es Krause y es Lorenzo Córdoba y es el obispo y es Aznar y es Vox. Por eso yo insisto, cuando se dice es que la derecha es el PAN y la ultraderecha es Salinas Pliego y Verástegui. No, son los mismos. Verástegui es un pobre de diablo. A veces pierde uno tiempo nada más dedicándose a él. ¿Cuántos votos, cuántas firmas obtuvo en 2018 para ser candidato? El 14%. Ahorita te doy el dato. Sí, fueron más de 100,000. ¿Sabes cuánto? 14% tuvo, 14%, 139,000 firmas. Es un muchísimo. ¿Sabes cuántas lleva ahorita para crear su partido? 11,200. Es el señor pocas firmas, sí. Es que, claro, el próximo mes, en octubre, dicen que va a comenzar las asambleas. Vamos a ver. No, me tiene ganas de trabajar, ¿no? Es como el Partido Republicano, otra expresión de la extrema derecha trumpista. Llevan 2,000 tristes firmas.
No les dan su firma ni su familia. Hasta Costa Naranjo lleva más, ¿no? Sí, Costa Naranjo, pues, sí. Los destruyes. Sí, bueno, que ese perdedor tenga más, ya está No, cañón. bueno, son políticos profesionales y vienen del PRD y tienen problemas para juntar las firmas. Son 260 y tantas mil firmas y apenas llevan, en el caso del partido de Acosta Naranjo y de Lorenzo Córdoba, tengo derecho a decir que es el partido también de Lorenzo Córdoba, sí, claro. porque es su Edmundo Jacobo Molina, es uno de los organizadores. Bueno, y que son PRIAN también. Bueno, dicho lo anterior, pienso que estamos en un momento muy relevante, que estas todavía fracciones de la derecha y de la extrema derecha van a tener inclusive sus propias tensiones, porque las tiene Ricardo Salinas respecto del PAN, las tiene respecto de Claudio X González. Hay diferencias de Felipe Calderón con Jorge Romero, pero hay algo que los cohesiona. Tienen un enemigo común, que es hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como lo es también el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados. Por eso les llaman traidores a los Yunes, porque los veían como suyos y los traicionaron, ¿no? Bueno, yo pienso que sí van a ir articulándose hacia el 2030. Y uno de los prospectos para la candidatura presidencial es hoy ya, yo creo que de una manera muy clara, Ricardo Salinas Pliego, aunque llegue a los 75 años. Pero hay otro que es que Lorenzo Córdoba. Entonces, y está muy bien. Yo creo que hacen bien en ir generando cuadros, no solamente para la candidatura presidencial, sino para ser gobernadores, para ser diputados. Y yo creo que eso es también positivo para México, que haya una oposición articulada, que haya que haya una oposición fuerte, también para que sea acicate para Morena y para sus gobiernos, que sin oposición entonces hacen también lo que quieren, y eso tampoco es positivo para México. En ese sentido, concluyo yo, la disputa por México, como pocas veces en la historia, hoy se manifiesta de manera plástica, y hoy estamos analizando una parte de esa disputa con el proyecto conservador. Salud. Salud. ¿Qué hubo? Me dio alergia. Que sea alergia, por favor. A ver, varios puntos de lo que mencionaban ustedes. Por ejemplo, a mí también me ha llamado mucho la atención cómo, y lo comentó Violeta Vázquez Rojas, cómo el concepto de familia lo tiene la derecha. O sea, y a partir de la derecha indebidamente hacen los debates, y es la derecha la que sale a decir vamos a defender a la familia, y es un debate que la izquierda ha abandonado por completo, ¿no? Cuando no es algo que que sea exclusivo de la derecha, ¿no? O sea, sí creo, debates que se han dejado de dar. Y simplemente decir, no, pues eso, pues allá, si dice defender la familia, aléjate. No, o sea, no. Creo que hay debates que se tienen que dar, porque a eso vamos. Si yo al inicio mencionaba que al momento de situarlos podríamos decir fuerza política para ganar la presidencia, ahorita quizás no la tienen, ¿no? Y ya daba algunos datos. Pero eso no implica que no empiece a darse una batalla cultural, como ya la tenemos. Tenemos incluso a uno de los exponentes de esta ultraderecha, que es Ricardo Salinas Pliego, que tiene un canal de televisión, ¿no? Con presencia en todo el país, que tiene servicio de internet, que tiene una televisora de cable, o sea, que llega a muchísimas personas. Un mensaje, y por lo tanto, sí, uno de los principales exponentes de la ultraderecha, claro que sus ideas van a estar expuestas ahí y van a ser distribuidas, ¿no? Entonces, en lo que respecta a este nuevo eslogan de Dios, Patria y Familia que presenta el PAN. Bueno, no menciona a Dios, Patria, familia, pero libertad. dijo Jorge Romero que Dios. Bueno, Diosito. Entonces lo añadí. Dejemos. Es
también un momento para que se vayan poniendo asuntos importantes en las batallas que vienen. Yo soy de la idea que, por ejemplo, en el caso de las conquistas de las libertades, siempre hablamos de que, bueno, ya se abolió la esclavitud y eso ya no se puede revertir, ¿no? Eso es intocable. Pero en el caso, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, esos siempre son revertibles, ¿no? Vimos lo que pasó cuando regresa Trump y se vuelve a penalizar otra vez el aborto en distintas ciudades en Estados Unidos. Y siempre por eso hay que mantener activas las defensas y las resistencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, el hecho de que haya estado Alessandra Rojo de la Vega en el relanzamiento del PAN, pues te habla de que el fascismo es capaz de ponerse pañuelo morado, ¿no? Para poder penetrar y poder empezar a dar esas batallas. Con pañuelo morado y todo puedes robarte unas esculturas del Che Guevara y de Fidel Castro porque aumentan la incidencia delictiva, ¿no? O sea, de acuerdo con la concepción que tiene Alessandra Rojo de la Vega, o que dice que el decirnos compañero es algo comunista, ¿no? Entonces, aunque pueda darnos risa y nos da risa porque es algo muy cómico, es algo que vamos a ver cada vez en mayor medida. Lo de Salinas Pliego y su vulgaridad de los zurdos de mierda, de mandarlos a chingar a su madre, etcétera, que siempre pienso, ¿no? Se presume el ser una persona muy de mucha clase, de mucha altura y habla de la peor manera, no tiene una capacidad para decir 3 frases completas sin meter una grosería entre ellas, pero vamos a empezar a ver cómo se va a explotar más este discurso. Y creo que mencionaba esto de cómo efectivamente lo que decía Violeta Vázquez es muy real, cómo si tienen capturados estos debates y cómo los tenemos que dar. Yo he sido muy crítica últimamente del movimiento feminista y de mujeres, porque hay como un intento por despolitizar esa lucha, ¿no? Lo que vimos apenas, por ejemplo, con lo del Nobel de la Paz, que veíamos a Carolina Rocha, que también es parte de la empresa de Salinas Pliego. Es su sobrina. De Salinas Pliego. Bueno, ahí está. No sabía ese dato. Sí, claro. No conocí ese dato. Inició toda una tendencia en Twitter cuando le dan el premio Nobel a María Corina Machado, porque la presidenta no la felicitó. Ajá, sí. Y porque y le dijo, no, que es tiempo de mujeres, eres poco sorora, no tienes sororidad, no le reconoces a María Corina Machado, ¿no? Cuando, o sea, decía que se busca despolitizar una corriente que es 100% política, que es el feminismo, porque es muy claro, quien pueda leer 3 líneas de cualquier libro que se le antoje, de que la sororidad no es simplemente respaldar a una mujer porque sea mujer, ¿no? Sino que es respaldar a una mujer analizando sus condiciones y si también tu corriente política, tu concepción política te lleva a ser solidaria con esa mujer, ¿no? O sea, no, si ellos siempre dicen, no, es que eso es mujerismo, lo que hacen ellos es eso, ¿no? Intentar decir que las mujeres tenemos que respaldarnos a otras solamente por el hecho de ser mujeres, no. Hay un asunto incluso de conciencia de clase que también abarca el feminismo y de que pues una mujer obrera puede no sentirse obligada o puede no querer simplemente respaldar a su patrona que la explota, ¿no? Entonces, creo que el movimiento feminista, después de unos años en los que tuvo una erupción muy fuerte, con movilizaciones importantísimas en la Ciudad de México, que afortunadamente no solamente se quedan en la ciudad, sino que también abordan en muchas entidades de nuestro país donde hubo lugares en donde las mujeres nunca habían salido a protestar de manera masiva y lo hicieron. Ha venido un poco en picada, también mucho de lo que comentábamos en un episodio anterior por lo de las movilizaciones, que yo decía que hay una especie de coreografía al momento de, aquí nos movilizamos y aquí rayamos, y aquí pegamos la puerta a media hora y después pegamos a cada media puerta. O sea, también una acción directa despolitizada, ¿no? Entonces, creo que los movimientos sociales también tienen que despertar un poco de un letargo en el que han estado, y en concreto me refiero al movimiento de las mujeres y al movimiento feminista,
porque las batallas que se vienen no son sencillas y no son batallas que va a tener que librar Claudia Sheinbaum como presidenta de este país, porque no solamente se van a querer jugar la presidencia en el 2030 o las elecciones intermedias en el 2027, van por empezar a explotar lo que hizo Donald Trump, todo esto de ir contra lo woke, ¿no? O sea, lo que sea para nosotros un derecho fundamental, para ellos es woke, es ideología de género, es un ataque a las libertades, y tienen que empezar los movimientos sociales a despertar, a decir sí, ok, está una izquierda partidista en el poder, pero no significa que la izquierda social, que la izquierda de las organizaciones, no las Claudio X González, sino las organizaciones civiles que llevan mucho tiempo en resistencia, se activen, porque esa batalla no solamente se tiene que dar desde el gobierno federal, es una batalla que va a llevar incluso todavía más años y que puede empezar a revertirnos muchos de los derechos conquistados, no derechos regalados, derechos conquistados, y sí creo que con esto que anuncia el PAN de patria, familia y libertad, van mucho en contra de los derechos de las mujeres, del terreno ganado. Se les antoja siempre mucho ir en contra de las conquistas de las mujeres. Entonces, si seguimos en lo mismo, de no es que la presidenta que se enfrente a Salinas Pliego, no, de que es Morena contra el PAN, vamos a dejar abiertos muchos frentes, que creo que también ya no le corresponden solamente a los partidos políticos. Yo cerraré con esta, Hugo Eric Flores. Se nos olvida Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores, que en algún momento tuvo el Partido Encuentro Social, luego le cambió el nombre al Partido Encuentro Solidario porque perdió el registro, y que ya está intentando con un tercer partido político que se llama Construyendo Solidaridad y Paz. Prácticamente Son las siglas, tiene un hecho. Exacto, este sí está avanzando, está cumpliendo. Ya cumplió las 200 asambleas. Exactamente, y está utilizando las siglas de la presidenta, o sea, porque Construyendo Solidaridad y Paz es CSP. El tema llegó a la mañanera, la presidenta lo reprocha, dice que no está de acuerdo y que no es su partido político, y creo que eso hay que recordarlo, porque la relación entre Hugo Eric Flores y Felipe Calderón ha sido documentada desde hace muchísimos años. Si hay alguien que respaldó e impulsó a Felipe Calderón, fue Hugo Eric Flores, a través no solamente de su partido político, o sea, a través de las organizaciones religiosas que él lleva. Recordemos que Hugo Eric Flores, incluso en este momento en la Cámara de Diputados, siendo diputado federal por Morena, encabeza la comisión de la sección instructora, la que se supone que debería de estar revisando los desafueros. Y una de las personas que está en esa lista, además de Alejandro Moreno Cárdenas, es Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién fue el que realmente impulsa a Cuauhtémoc Blanco para ser gobernador? Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores en este momento ha frenado, y él ha dicho muchas veces que hay más de 500 procesos pendientes para eliminar fueros. Él es el que encabeza la sección instructora, y lejos de estar haciendo eso, desde la Cámara de Diputados está impulsando manifestaciones a favor de Jesús. ¿Por qué menciono a Hugo Eric Flores? Porque Hugo Eric Flores sí está avanzando con un partido político, está en este momento activamente en Morena, es diputado federal por Morena, tiene una responsabilidad muy importante en la sección instructora, y no solamente ha frenado o ha retrasado la chamba que tiene que hacer para eliminar fueros de personajes como Alejandro Moreno Cárdenas o el propio Cuauhtémoc Blanco, sino que desde esas filas está construyendo un nuevo partido político con las siglas de la presidenta, pero con la ideología de la derecha. Con esa ideología de la derecha. Entonces, aquí yo pondría sobre la mesa para que no pase desapercibido, porque no porque en este momento está en Morena quiere decir que es un perfil de izquierda. No lo es. Hugo Eric Flores es todo menos izquierda. Hugo Eric Flores es derecha. Hugo Eric Flores, de hecho, el propio Marco Cortés, en el 2021, ya habían pasado años, Hugo Eric Flores ya se había pasado del lado de Morena, estuvo en la coalición del 18, etcétera, etcétera. Lejos de todo eso, en el 2021 Marco Cortés estaba denunciando cómo todavía existían alianzas entre Calderón y Hugo Eric Flores para ciertas candidaturas en municipios de Michoacán y en municipios de Nuevo León. O sea, ellos en este momento se separaron, ellos llegan a un punto en el que Calderón y Hugo Eric Flores se separan, sobre todo cuando Calderón se acerca mucho más a Rocío Orozco, se separan Hugo Eric Flores y Calderón, aparentemente rompen, es ahí cuando Hugo Eric Flores se va con el PES y se empieza a acercar hacia Andrés Manuel López Obrador, pero él fue uno de los principales impulsores de Calderón, no solamente en México, si no se acordarán de estos spots que salieron de Calderón con unas organizaciones así muy religiosas, otra vez hablando de familia y no sé qué, como de voten por Calderón. Esos fueron concepción de Hugo Eric Flores, Rocío Orozco, etcétera, etcétera. Ellos son los que ellos son los que lo promueven desde ese entonces, en 2006. Entonces, aparentemente
rompen. Pero en 2021 Marco Cortés, entonces dirigente del PAN, él es el que estaba diciendo que tenían ciertas alianzas para ciertos perfiles, tanto en Nuevo León como en Michoacán, e incluso Querétaro y Guanajuato. Entonces, ¿qué realmente nos asegura que ellos hayan roto? No tenemos ninguna cercanía de que hayan roto. Aunque Calderón esté en este momento con el PAN, perfectamente hay que ponerle atención a lo que está haciendo Hugo Eric Flores, porque utilizando, no es ninguna casualidad, las siglas que está usando, las siglas para un partido político que son las mismas de la presidenta de la República, para tener el único, creo yo, de los más, el de Acosta Naranjo, si no estoy mal, que podrían obtener su registro como partidos políticos el próximo año. Entonces, si Salinas Pliego no quiere participar con el Partido de Acción Nacional, podría participar con este partido político. Y lamentablemente, desde Morena tiene cargo como diputado federal, está promoviendo un partido político desde ese punto, está obstaculizando los trabajos desde ese lugar y además está promoviendo una narrativa, porque ya se fue a hacer una serie de presentaciones y discursos que le hace mucho eco a lo que dice el propio Salinas Pliego, muy disimuladamente. No solamente hay que ponerle atención a lo que está haciendo el PAN o el PRI, que ya salió muy enojado Alejandro Moreno Cárdenas a sentirse como traicionado porque el PAN dijo que ya no van a ir juntos, pero vuelvo a Nuevo León, que cuéntame una de vaqueros. Pero aguas con también estos personajes que estando dentro, en este momento, de Morena, están avanzando con la construcción de un partido político que podría girar, y todas luces dice que va a girar, completamente a la derecha. O, perdón, Héctor Alejandro, o el Partido Verde con ¿También? Ricardo Salinas Pliego. Ahí están, la bancada verde. La bancada y Ninfa Salinas. Sí, yo me acuerdo de Hugo Eric Flores en el 2005 y 2006 con Felipe Calderón. Sí. Claro. El que hizo esa alianza fue, bueno, Calderón, por supuesto, pero el que la operó fue César Nava. Ajá. Del Yunque. Del Yunque también, claro. Bueno, que anida en el PAN, por supuesto. Sí. Desde luego. Bueno, es que ese es el asunto. Hemos dicho en otras mesas de radicales que lo que distingue a la derecha de la ultraderecha es, al parecer, solo el grado de intransigencia con el que actúan en ciertas cosas, pero una diferencia de fondo no la hay. Algo así como decir que Salinas Pliego es alguien quien dice en voz alta lo que el panista piensa, pero no se atreve a decir por algún tipo de prurito, de prurito estratégico electoral o algo así. Pero ya hay elementos para considerar esto. Hace un año, en diciembre, que fue en España, que se celebró la convención esta de NEOS, ¿no? De un grupo de derechas que se reunieron ahí a hablar. Bueno, fue una especie como de terapia colectiva para darse ánimos y palmearse ahí los lomos. Y estuvo Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y estuvo invitado Felipe Calderón. Y mientras eso ocurría, en Argentina era la Conferencia Política de Acción Conservadora, que son los... ¿A dónde fue? Donde fue Milei, y estuvo Salinas Pliego. Uh-huh. Y el discurso de ambos era más o menos lo mismo, señalar el mismo adversario, señalar las mismas lógicas conspirativas y supremacistas de las derechas de siempre. Y ahora yo quisiera centrarme un poco en la cuestión de la renovación del PAN, renovación de entre comillas, que yo creo que la intención de fondo, además de cambiar el logo ese tan que quedó como marca de jabón o algo así, pero es muy reveladora la serie de invitados que tuvieron, ¿no? En esta reunión que fue, como ya se dijo aquí, es una simulación para pretender que ya se separan de la alianza del PRI. Pero invitaron de nuevo a uno de los gestores de la alianza con el PRI, que es Enrique Krause, y estuvo ahí, como ya se dijo, Lorenzo Córdoba, quien, hay que recordarlo, desde 2011 firmaba estos desplegados de los abajofirmantes de siempre, donde pedía la existencia de un gobierno de coalición, lo que en los hechos en ese momento significaba un espaldarazo a la unión de PRI-PAN-PRD. Cosa que derivó, por cierto, de algún modo eso fue antecedente de lo que conocemos hoy como el Pacto por México, ese proyecto de formalización del PRIAN-RD con reformas impulsoras y profundizadoras del neoliberalismo y tomarle el pelo a los chuchos, que es lo que para eso sirven esos guiñapos,
o bueno, se vendieron, quién es que sabe. no se les toma el pelo, son parte de lo mismo, Sí, bueno, como guiñapos, aunque sea. Son guiñapos, desde luego, aunque recuerdo siempre la foto de ellos saliéndose muy indignados porque no esperaban la privatización petrolera. Cretinos total. Bueno, en fin, ya no, es que de verdad uno piensa, estos serán sabandijas oportunistas, y a veces uno dice, no, sí son medio limitaditos, ¿no? Y no, son las dos cosas al mismo tiempo. En fin. Pueden coexistir. Pueden perfectamente coexistir ambas categorías. Y bueno, Aznar vino a decir exactamente lo mismo que dijo en 2006, y son discursos que te firmarían perfectamente los de Vox en España, que hay que recordarlo. Vox es una escisión del Partido Popular, no es una ultraderecha que viene de los márgenes o outsider, como se quiere decir. No, viene del Partido Popular de 2013, y su distinción fue porque Mariano Rajoy en ese momento como que vio con cierta apertura algunas cuestiones de la agenda LGBT o algo así, cuando en el fondo Rajoy es una hechura de Aznar, que es otro conservador de primera, y responsable del genocidio también en Irak en 2003, como lacayo de Bush. Cosa que Krause en su momento también respaldó, por cierto. Entonces, si de verdad querían renovarse, no lo lograron. Están ahí los mismos personajes, están el mismo discurso de siempre, con algunos matices para tratar de atraer incautos. Yo creo que más bien el PAN se quitó la careta, y hubiera sido más honesto que propusieran, en vez de un nuevo escudo, un nuevo significado de sus siglas. Yo aquí les traigo unas propuestas, siglas del PAN que serían más honestas, no sé: Partido Aristocracia y Nobleza, Partido Alianza Neofascista, Partido Amigos del Neoliberalismo, Partido de Aliados del Narco, Partido de la Abstinencia Nacional, Partido de Amistades Neocoloniales. En fin, eso sería más franco, más sincero, en lugar de este cambio formal de un logo que no dice nada, que ni siquiera trata de poner algún discurso, alguna tesis central en el debate público. Entonces nos encontramos nada más ante la versión edulcorada de esa derecha que también representa Salinas Pliego. Yo nomás diría, por último, ya se nos agotó el tiempo, diría, yo no minimizo, por supuesto, las tres palabras de patria, familia y libertad. Es, en efecto, quieren hacerlo parecer como patrimonio de la derecha. La libertad, si la izquierda, pues luchamos para tener más libertades. La patria, por supuesto, pues, los que nos oponemos a que la invadan como piden los que hoy dicen defender la patria, pues es claramente una diferencia. Y la familia. La familia no es patrimonio de la derecha. El gran error de la izquierda es haberle dejado a la derecha la idea de familia. El Día de la Familia nace de la derecha, y entonces, la idea de solamente familia, un hombre, una mujer e hijos, no, hay más familias. Pero qué mejor agenda de la izquierda que garantizar que esa familia tenga derechos al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación. Esa agenda, la agenda de la familia, debe retomarla con contundencia la izquierda. No es patrimonio de la derecha, ni menos de la extrema derecha. Y en ese sentido, es positivo que discutamos. Ya el PAN quiere recuperar el voto ultraconservador que se enojó por aliarse con el PRD y con el PRI. Esa es en realidad su idea. Pero yo creo que la discusión de cada uno de los planteamientos que hace desde la de extrema derecha, ahora claramente representada por el PAN, pero también por el Partido Movimiento Ciudadano y por el PRI, pues hay que discutirlo. Como también cosas que son inaceptables desde la izquierda o Morena, la opacidad con la que actúan, por ejemplo. Entonces,
Pues es importante que a raíz de lo del PAN y de lo de Ricardo Salinas Pliego podamos discutir temas que son fundamentales en la disputa por México. Sí, la disputa por los conceptos de las libertades sería un buen asunto. Para sí, platicar. Porque es urgente. Yo con esto cierro. Hay que arrebatarles el discurso de la libertad a los libertarios y también uno muy importante, el de antisemitismo a los sionistas religiosos. Que hoy esta ultraderecha simpatiza con Israel, con los asesinos. Con los asesinos, porque coinciden en ellos en el supremacismo, en la crueldad, en el genocidio. Y por eso es doblemente horrible que hoy los sionistas religiosos, que son nazis mustios, hay que decirlo así, son nazis mustios, salgan a decir que si se les critica es antisemitismo, cuando el propio pueblo judío, muchos representantes intelectuales de la comunidad judía se oponen al sionismo. Pues ya tenemos temas. Pues ya. Muchísimas gracias a usted y bueno, comparta también este programa, recomiéndelo y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.